Dice así la Escritura. Salmo 19 para el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Y ahí hay un cambio, hermanos. Mira el versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos. Hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este salmo es uno de los más hermosos de la Biblia. Es un salmo que está hablando, en un síntesis, de que Dios es un Dios que se ha comunicado con el hombre. Puedes hacer una división muy clara de los versículos 1 al 6. Se ve que el salmista, que se le atribuye a David, es un salmo de David para el director del coro, es decir, lo escribió para que el líder de alabanza lo cantara con la congregación. Es un salmo que exalta la revelación de Dios, y de los versículos 1 al 6 claramente podemos ver que está hablando de lo que se conoce en la teología como la revelación general de Dios. Dios no se ha quedado sin testimonio. Dios es un Dios que se quiere revelar al hombre, no se está escondiendo del hombre, sino que se quiere revelar al hombre, y dice que los cielos mismos, y no está hablando de la esfera celestial, sino de la esfera natural, de estos cielos, del universo, de los planetas, ellos están predicando, están dando un mensaje. Y dice, interesante, que dice que no hay mensaje, no hay palabras, sino que con la gloria grande, hermosa que tiene el universo, los planetas, con esa gloria es suficiente para que el hombre se cuestione y diga: detrás de esto tiene que haber un creador glorioso, detrás de esto tiene que haber algo más majestuoso. Fíjate, por ejemplo, en estos días se dice que se van a alinear 6 planetas y que va a ser muy visible, y los astrónomos están bien entusiasmados con esto, los espectadores también. Dicen los que saben que no ha pasado en no sé cuántos millones o billones de años. No sé cómo hacen esos cálculos los que hacen esos cálculos, y algunos se preocupan que es el fin del mundo, que es la profecía. No tiene nada que ver. Yo quiero llamar tu atención a esto. El Sol se considera una estrella de pequeña a mediana. Y el Sol es la que da vida, o la que está alrededor, como decía ahí, que sale de un lado al otro de nuestro sistema solar. Y nuestro sistema solar es parte de una galaxia que se considera de las galaxias pequeñas, con millones de soles más grandes que el Sol que tenemos nosotros. Nuestra galaxia, la Vía Láctea. En el Sol, y aquí los alumnos de 5º o 6º grado saben más estas cosas que yo. En el Sol parece que cabe no sé cuántos millones de veces la Tierra, o no sé si 1 millón de veces la Tierra. Así de grande es el Sol.
Y ese sol es una de las estrellas más pequeñas de las millones de estrellas que hay solo en la Vía Láctea, y la Vía Láctea es una de las millones o billones de galaxias que el hombre no puede ni imaginar. Todo eso está ahí. No para que nos pase lo de Romanos 1 que dice, los hombres dieron gloria antes a la criatura que al Creador, quien es bendito por los siglos, sino que están ahí para declarar, es lo que está diciendo el Salmo, que hay un Dios glorioso, que es más grande, que dice que están en la palma de sus manos las Pléyades, o sea, las estrellas, las constelaciones. Él es grandioso y les dije en el primer servicio, me encantó la selección de cantos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Él está por encima de todo, Él es trascendente sobre todo. Pero el Salmo cambia en el versículo 7. Y no me voy a enfocar en los primeros 6 versículos. Me gusta ser honesto cuando digo voy a exponer todo el Salmo. Voy a exponer del 7 al 14. En el 7 comienza con una expresión, la ley del Señor es perfecta. Y si bien Dios se ha revelado en una forma general, y dice la teología que a través de la revelación general de Dios, algunos pueden conocer parte de los atributos de Dios, y en algunos casos donde no hay revelación especial, pueden llegar a conocer al Dios vivo. De lo que nos habla los versículos 7 al 14 es de su revelación especial. Y no es porque sea más especial que la otra, sino que se refiere a que esta revelación a través de la ley del Señor perfecta es su palabra hablada, y en este caso David cita a la palabra escrita. Entonces hoy estaremos hablando de la importancia y bendición que tenemos de tener la Biblia escrita en nuestros tiempos. Para el tiempo que se escribe estos salmos, presumiblemente nada más existía la Torá, algunos escritos de los profetas, y eran escasos los recursos, por lo cual también la ley transmitida oralmente es parte de lo que David está incluyendo en este mensaje. Pero este es mi objetivo con este mensaje. Y es un objetivo un poco pastoral, o muy pastoral. Quiero que te examines cómo está tu amor, lectura, estudio, por la palabra de Dios. Somos una iglesia de la palabra de Dios. Y quiero decirte esto, no buscarla para enseñar, como a veces los pastores tenemos la tentación de que estudiamos un poco para dar un mensaje. No buscarla para cumplir un devocional, no. Es tu experiencia lo que describen estos versículos, que es perfecta, que convierte tu alma, que es más deseable que el oro. De eso tratará este mensaje. En sus notas, si las descargaron en el QR, puse 4 puntos, porque el último es uno de aplicación, pero en vista del tiempo estaré exponiendo los 3 primeros puntos. Y estos son, los quiero anunciar antes para que sepas hacia dónde vamos. Número 1, recibimos beneficio al leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Dios vivo. Parece obvio, pero queremos reforzarlo. Segundo lugar, estaremos viendo que la palabra de Dios debe de ser deseada más que el oro y disfrutada más que la miel. En tercer lugar, veremos los efectos maravillosos que este salmo nos da, que recibimos al alimentarnos de la palabra de Dios. Y puse como un punto de aplicación que no desarrollaré. Cuarto lugar, cómo nos acercamos a la palabra de Dios para recibir estos beneficios. Veamos lo primero, recibimos beneficios porque la Biblia es la palabra de Dios. Aquí y voy a hablar un poco de la doctrina de la revelación de las Escrituras. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Hay una diferencia entre decir contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios. Mira conmigo las declaraciones que el salmista usa. Todos estos son sinónimos para mostrarnos una verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Dice en el versículo 7, la ley del Señor. Se refiere a la Torá. La tenían escrita. Pocos tenían acceso a la ley del Señor. Luego le da otro nombre, los preceptos del Señor, son sus mandamientos.
No solo en la Torá, mandamientos que Él había inspirado a profetas por medio del Espíritu Santo, mandamientos que Él había prescrito, mandamientos de la creación desde el Génesis. No solo se refiere a la Torá, sino a los preceptos. El mandamiento del Señor es su voz autoritaria. Podemos decir con toda claridad que la Biblia es la autoridad de Dios para el hombre. No hay autoridad por sobre la Biblia. En versículo 9 dice los juicios del Señor. Todos estos son sinónimos para mostrarnos esto. Lo que tenemos y lo que tenían en ese tiempo era menos. Esto es la palabra del Dios vivo. Partiendo de esto nos deberíamos de dar cuenta qué tan bendecidos somos. Dios, en su infinita bondad, decidió dejarnos el regalo más grande y glorioso que un hombre puede tener, y es su palabra. Lo que leemos en la Biblia, mis hermanos, no es un libro de psicología o ciencias, o un buen escrito, nada más. Escucha este término, la palabra del Dios vivo. Vivimos en términos en donde no se le da el valor al logos, a la palabra. Yo no sé si tú eres padre de familia, ¿cómo te sientes cuando tú traes una dirección a tu hogar, a tus hijos, sean jóvenes, niños o adultos, y ellos prácticamente lo ignoran o lo menosprecian? Y esto pasa porque en nuestra generación, especialmente los más chicos, el logos se le ha perdido la importancia a la palabra. El término logos es palabra, no importa tanto. Si tú eres aquí un hermano mayor de 60 años, recordarás que a ti te criaron de otra forma. ¿Qué pasaba con la palabra de un adulto, de un padre? ¿Qué significaba la palabra de un padre? Era ley, era autoridad, a veces había hasta una forma abusiva, quizás, que no podías hablar cuando el papá estaba hablando, pero lo vemos en otros ámbitos. En el ámbito legal, tú vas aquí a muchos ranchos y así, que aquí hay algunos licenciados que están atestados o que no se definió bien el contrato de propiedad, y se debe a esto, porque la gente en los ranchos decía, yo no necesito firmar nada, yo soy una persona de palabra. Ellos querían, ellos le daban un énfasis a la palabra, y si un padre de familia se siente violentado o si no es obedecida a su palabra, cuánto más cuando esta generación, y esta predicación es para examinarnos, no le da la autoridad de lo que este libro es. Pero no solo quiero poner el ejemplo de un padre, quiero poner ahora el ejemplo de un esposo, un cónyuge. Cuando un cónyuge habla, ya sea la esposa o el esposo, una de las situaciones cuando un matrimonio ya está en conflictos, hermanos, es que se pierde el valor a lo que es la palabra. O sea, no entra por un oído y sale por otro, no se le da importancia a la palabra. A veces, cuando comienza a haber esos problemas, hay crisis en el matrimonio. La palabra tiene valor, dice Proverbios que con las palabras puedes dar vida o puedes dar muerte. Entonces, el salmista, que presumiblemente es David, para que el director del coro lo cantara, está diciendo, esto que está aquí es la ley del Señor, son los mandamientos del Señor, preceptos del Señor, es la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo le habla a su hijo en la fe, esto mismo que yo les estoy queriendo predicar a ustedes, él se los enseña de una forma en la cual él le dice a Timoteo, mira Timoteo, te voy a decir lo que es la Escritura y quiero que me acompañes. Este es un versículo clave en la revelación del Nuevo Testamento de lo que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:14, dice así: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Me voy a detener un momentito ahí. En ese momento no estaba compilado el Nuevo Testamento, hermanos. Estamos hablando del primer siglo, los primeros 30 años. Probablemente esa palabra sagradas escrituras es un griego que se dice grafé. Está hablando de lo que quedó registrado y está haciendo referencia a la Torá, a la ley, profetas y los salmos.
Yo veo la gracia de Dios con Timoteo. Algunos dicen que Timoteo probablemente era hijo de un gentil por el nombre y porque no se menciona y porque tuvo que ser circuncidado de adulto, aunque su madre probablemente era judía. No sabemos si había muerto su padre, pero qué gracia. Le dice, tú de niño fuiste sometido a las sagradas escrituras, santas escrituras, los grafé de Dios. Esto que tenemos aquí, hermanos, no es un buen documento, pero mira el versículo 15. Desde la niñez había las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el versículo 16, hermanos, todos los cristianos lo deberíamos de aprender. Dice, toda la escritura o escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí nos da una descripción y una prescripción. Versículo 16 nos dice qué es la Biblia. Y voy a darte una traducción un poco más literal que saqué de las palabras en griego, todas, que está entre paréntesis, y cada una de ellas. O sea, no hay palabras que no sean inspiradas, todas, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, a ver, ¿cuál es el último versículo? 22:21. Todas las palabras, todas y cada una de las palabras de las sagradas escrituras, de los escritos santos, del grafé que está inspirado, que nosotros creemos que por la gracia de Dios en el canon se permitió que estuvieran 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo a diferentes hombres en diferentes tiempos, hablando del mismo tema. Todas las escrituras, sagradas escrituras, fueron exhaladas o sopladas por Dios. El término exhalado, soplado es el que dice ahí inspirado, pero no es una inspiración como la que siente el músico, voy a tocar y me inspiré. No, es, los que hablan inglés, no sé si se dice God breath o God breathe, soplado por Dios, inspirado por Dios. Esto en la teología, hermanos, se conoce como la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Es decir, toda la Escritura es del aliento de Dios. Ahora, ¿eso qué significa para ti y para mí? No vine a una clase de teología en domingo. Significa mucho. Porque lo que tú tienes en la palma de tu mano, ahora en diferentes empastados, encuadernados, letras, digital, versiones, traducciones, lo que tienes ahí no es un simple libro. Lo que tenemos aquí no es psicología o hasta, como lo han ofendido algunos creyentes, algunos no creyentes, una psicología barata. Hay personas que cambian por un libro, hermanos. Pero ningún libro tiene el poder de cambiarte como este libro. Porque este libro es la palabra de Dios. Yo recuerdo hace como 2 años me diagnosticaron unas hernias de disco en la L, no sé cuánto, y estaba casi paralizado del dolor. Y entre todos los lugares que fui, gracias a Dios el Señor me sanó, no me operaron, sino que me dejaron algunas cosas mecánicas, ejercicios, tratamientos, con los cuales me siento muy bien. No estoy platicando esto para que oren por mí ni nada, gracias al Señor me tiene ahí bien. Pero entre todos hablé con un amigo que me dice, mira, este libro te va a cambiar la vida. Y me lo dio, me lo mandó por Kindle. Es un libro, un bestseller de un doctor que trabajaba en los Estados Unidos, que dice que las hernias de disco son un mito, haz de cuenta, y que la forma de sanarte está aquí en tu mente, y ha vendido millones. Dice que es la cirugía favorita de muchas personas y se llama Cómo sanar tu dolor de espalda. Entonces obviamente te da la curiosidad, dice, mira, yo tuve hernias y ya me mentalicé y ya ni las tengo. Y todos los que lo leen aparentemente se sanan. Estoy poniendo este ejemplo porque nosotros atribuimos a cosas así soluciones. Ningún libro tiene el poder de este libro. Porque eso está raro, o sea, tampoco se lo desprecia a mi amigo, no lo busques ahorita en Amazon, bueno, si quieres lo lees, pero estamos hablando que es un consejo de un doctor. Y yo he escuchado personas, esta serie me cambió mi vida, serie de televisión, no sé si conocen personas que viven en el mundo de Harry Potter,
se visten, hay bodas que van vestidos de los personajes, porque toda su cosmovisión está a través de los libros de Harry Potter. Si tú eres de esos, hermano, a veces tendemos a meternos en moldes. Yo no te estoy hablando de nada de eso. Yo no te estoy hablando de nada místico tampoco. Esto no es un paquín, no es un editorial, no es un libro de ciencias, no es un libro... Y otra cosa, tú eres cristiano de años. Muchos no saben qué es la Biblia. Para muchos son las historietas de Israel y de los discípulos en el Nuevo Testamento. No, la Biblia es, escucha esto, la palabra del Dios vivo. Y por lo tanto, el que se acerca con humildad a la Biblia puede decir, Dios me ha hablado. Ahora, Dios no habla como algunos dicen en el movimiento carismático, se rebajó mucho a que Dios me habla. Había un pastor con otro libro bestseller que dice, mientras me estaba rasurando, estaba hablando con Dios y Él mostrándome esta revelación. Y yo digo, espérate. Cuando yo veo que en la Biblia Dios habló, a Moisés cayó casi como muerto, a Daniel cayó casi como muerto, a Josué cayó casi como muerto. Entonces no me digas que me estoy rasurando y Dios me está hablando. Sin embargo, aunque eso puede ser un extremo de decir rebajar la gloria de Dios, también puede decir un hombre con toda honestidad, esta mañana Dios me habló. ¿Y cómo sabes que Dios te habló? Porque Él sigue hablando y está vivo y sigue hablando por su Biblia, por las Escrituras. Y te puedo decir algo con toda integridad. Si el predicador es un hombre santo de Dios que busca no meterle de su cosecha al sermón, sino exponer, simplemente somos expositores, los predicadores fieles, exponemos lo que dice el texto en su contexto, buscando aplicarlo a tu contexto. Si eso hace el predicador y es fiel, no perfecto, porque no hay ningún predicador perfecto, mucho menos el que te habla, pero si buscan ser fieles a eso, puede decir con autoridad, Dios te dice, pueblo del Señor. La palabra de Dios es autoridad para tu vida. No hay un hombre que es la autoridad de la iglesia, no hay una iglesia que es la autoridad, no, es la Biblia. Y estamos sobre la Biblia está sobre nosotros estamos debajo de la Biblia. Déjate leo un párrafo de la declaración de fe de nuestra familia de iglesias Gracia Soberana en cuanto a las Escrituras. ¿Qué creemos de las Escrituras? Dice así: las Escrituras, nuestro Dios eterno, trascendente y todo glorioso, quien existe siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es por su misma naturaleza un ser comunicativo. No sé, ahí está, gracias. Él crea y también gobierna a través de su palabra, y bondadosamente se ha revelado a sí mismo a la humanidad con el fin de tener comunión con nosotros. Él se ha revelado a sí mismo por medio de la creación, ya lo vimos, y providencia de maneras que son claras para las personas, no dejando a nadie sin testimonio de sí mismo. Nadie va a tener excusa en aquel día que Dios no se quiso revelar a él. Él también se reveló a sí mismo a través de palabras específicas, para que pudiéramos llegar a un conocimiento más pleno de su carácter y su voluntad. Ponga atención a esto porque lo veremos más adelante. Aprendiendo lo que es necesario para la salvación y la vida, a través del curso del lenguaje humano, el cual es apropiado e idóneo para la comunicación con aquellos que portan su imagen. Dios ha preservado en la Santa Escritura la única revelación autoritativa y completa para toda la humanidad. Si tú te estás integrando a esta iglesia, esto es lo que creemos aquí de la Biblia. Es la revelación, ahora dije, la creación es la revelación general, esta es la revelación especial. ¿Qué significa revelación especial? Que cuando Él se revela a tu vida, Él trae salvación. Ahora, la explicación plenaria y verbal de la Biblia, es decir, de que toda la Biblia es palabra de Dios, ha tenido también algunos errores doctrinales. En los años
bueno, hasta los años 60 probablemente, pero en los años 80 se recrudeció. Hubo un teólogo, no sé si valga la pena mencionar su nombre aquí, si tú tienes interés yo te puedo decir después quién es el teólogo, que trajo una enseñanza que suena un poco lógica, pero no es bíblica. Él decía, la Biblia es la palabra de Dios en la medida que se va revelando a ti. Y comenzó a usar este término, el rema de Dios. Y esto es un error bien peligroso, porque él decía, o la gente empezó a interpretar así esta enseñanza, a mí no se me ha revelado esta verdad, entonces no es un rema en mí, entonces no lo obedezco. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, a mí no se me ha revelado que el yugo desigual no es bíblico, entonces yo hago lo que quiero. No, hermanos, se te haya revelado a ti o no se te haya revelado a ti, toda la Biblia es palabra de Dios. El único escrito donde aparece el rema de Dios es cuando dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por el rema de Cristo, que significa lo que estamos diciendo aquí. Que cuando Él da vida con su rema, entonces tú, que su palabra es otro nombre, rema y logos son dos términos para palabra, te da vida salvífica. Entonces, primer punto, la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que nos intenta demostrar el salmista. Esto implica dos cosas para tu vida práctica. ¿Y eso qué implica para mí? Si es la palabra de Dios, tiene el poder para transformar nuestras vidas. Hermanos, de verdad, esto no es el libro Cómo sanar el dolor de tu espalda. Esto no es una serie de Netflix. Esto no es una terapia psicológica o psiquiátrica. Si bien tienen su validez, yo creo que la psiquiatría es una rama de la medicina más que la psicología. Tienen su validez. Pero solo esto transforma. Esto no es un programa de alcohólicos, neuróticos, drogadictos anónimos. Esto es vida. Y cuando tú te acercas a ella, es un regalo de gracia. Estábamos cantando, todos los cantos me encantaron. Gracias, Willy, por la selección. Dice, oh, qué gran don de gracia es mi Cristo. Nada hay mejor que el mundo pueda dar. Qué gran don nos dio, hermanos. Y por eso aquí el mensaje va a ir cambiando. Necesitaba poner esta base, porque mi objetivo no es que te lleves conceptos teológicos, inspiración plenaria y verbal. Mi objetivo es que nos vayamos con hambre por la palabra. Y si es un gran don, ¿cómo lo estamos cuidando? Y no me digas, sí, pastor, yo la medito porque ya la conozco. ¿Qué tanto la leemos? Un día estos oí un testimonio de Sugel Michelén, que dice que él se convirtió a los 17 años y que fue por primera vez a una iglesia. Lo invitaron y él se quedó asombrado de lo que escuchó. Él quería de eso, no entendía mucho, pero quería eso. Pero dice que desde que el Señor lo hizo nacer de nuevo, dice, no me estoy jactando, es probablemente que no he dejado ni un solo día de leer la Biblia. Para los primeros 4 o 5 meses, dice él que ya se la había leído de pasta a pasta. De un joven que nunca había ido a una iglesia. No sé cuántos le hemos leído de pasta a pasta. La Biblia es un libro. No es un libro ordinario, pero es un libro. Y el Nuevo Testamento son cartas. Tú no lees la carta, ya no se mandan cartas, vamos a decir el email, un párrafo de aquí abajo, primero, y dentro de 6 semanas un párrafo de aquí arriba. No tiene secuencia. La idea es que eran leídas en la congregación en voz alta, todo Apocalipsis, en una sola, era leída, y por eso es que, aquí Apocalipsis 1, no había ni capítulos, era una sola carta a las iglesias de Asia. Se leía en voz alta, y el Espíritu Santo obraba. Hermanos, yo he sido desafiado con este mensaje. Otra implicación, ya que la Biblia es la palabra de Dios, leerla es una experiencia sobrenatural. Puedes decir que estuviste en comunión con Dios por medio de la Escritura. Dios habla hoy. Dijo Jesús, cualquiera que me oye estas palabras. Y en estos tiempos no tenemos a Jesús, pero podríamos parafrasear ese versículo. Cualquiera que lee estas palabras con fe creyendo que es Dios que está hablando, oye a Dios. Podemos oír a Dios a través de la lectura, al exponernos a las predicaciones con corazón humilde.
Yo le pido a Dios que me permita a mí ser fiel, pero también te pido que tú vengas orado para que Dios te hable. No solo vengas a ver a tus amigos, a evaluar. Han habido temporadas en donde hemos tenido algunos visitantes que vienen a evaluar cómo se hacen las cosas. Eso es natural, es intrínseco. Algunas personas somos así, yo me incluyo en eso, estamos evaluando todo. Pero la forma correcta de venir a un sermón es: Señor, háblame a través del predicador. Y tú eres llamado, y fíjate, te voy a decir algo con toda convicción, tú eres llamado a salir de una iglesia en donde no se predique a Cristo y la palabra. Solo para pasar, antes de pasar al segundo punto, quiero decir esto. Si la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, tú tienes que entender que tiene un mensaje central. Y el mensaje central es exaltar a Cristo. El mensaje central no es las historias de Israel, no es David, no es Abraham el héroe, no son los discípulos, no es el apóstol Pablo, no es teología, nada más, es Cristo, Cristo. A vosotros, dijo Jesús, ¿les parece que estas escrituras hablan de mí? Les dijo a aquellos escribas y fariseos. Escudriñen las escrituras, porque se van a dar cuenta que sí, hablan de mí. El mensaje central es el evangelio del Señor Jesucristo. No que todos los pasajes contengan una dirección, valga la redundancia, directa a Cristo, una referencia directa a Cristo, pero todos los pasajes apuntan a Cristo. Entonces, habiendo dicho esto, avancemos a nuestro segundo inciso del mensaje. El salmista no solo nos habla que es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios debe de ser más deseada que el oro y disfrutada más que la miel. Y hermanos, yo estoy aprendiendo, tengo 27 años de creyente. Y estoy entendiendo que este es uno de los errores en el entendimiento de la Biblia. Créeme que lo estoy entendiendo con el tiempo. Todos pensamos que el mandamiento que está en la Biblia es: léela, memorízala, predícala. Y si bien esos mandamientos están en la Biblia, no te estoy diciendo que no está la lectura. En tanto yo voy, ocúpate de la lectura, o predica la palabra a tiempo fuerte. Todo esto es válido. Pero creo que el mandamiento principal descuidado, que es el que el Señor me ha estado mostrando, es: deséala, ámala, atesórala. Y creo que ahí está nuestro problema, hermanos. Aquí pone dos ilustraciones, ya se recuerdan indicios de los salmos tienen muchos gráficos, muchas ilustraciones, y él pone dos ilustraciones fuertes, contundentes. Dice: para mí la Biblia es más deseable que mucho oro fino. Ahora, ¿qué era el oro fino en aquel tiempo? Era las riquezas del palacio. Era su estabilidad financiera, su estabilidad económica, sus lujos, su comodidad, su tranquilidad. Y yo digo esto: vivimos en la generación más rica y millonaria de toda la historia. Y ya te habrás dado cuenta que tener riquezas y lujos no llena. Pero las riquezas y los lujos tienen una tentación. Dice que los afanes de esta vida y las riquezas de esta vida son como espinos que ahogan la palabra. Y dice Apocalipsis, hay una narración de la gran Babilonia, la mujer ramera vestida de escarlata, que muchos eruditos han preguntado quién es, y nosotros tuvimos una serie en Apocalipsis. Es bien obvio que es el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Dice que viene vestida de rojo, cabalgando y seduciendo y embriagando a los hombres con dos cosas: con sus opulencias, con sus riquezas, con su sensualidad. Y es lo que la corriente de este mundo hace. Dice que ha hecho caer a príncipes, ha hecho caer a siervos del Señor, esta mujer escarlata. El mundo y el materialismo es seductor. Y estoy poniendo estos ejemplos para decirte esto: ¿qué buscas más? Realmente las personas viven para generar oro, o no oro, pues riquezas. Hay quien vive para trabajar, no trabaja para vivir, vive para trabajar. Se conoce como workaholic, porque ya tienes y quieres más y todo. Yo no estoy juzgando a nadie, no estoy hablando de una plataforma, todos somos tentados a esto. Pero esto es lo que quiero llegar para poder decir: tu palabra es más deseable que el oro.
Es porque para David, o el salmista, quien quiera haya sido, que es atribuido a David, está diciendo esto es glorioso, esto es hermoso. Y hermanos, ahí es donde yo encuentro el problema en la iglesia contemporánea. Y te voy a ser sincero. Y lo confieso delante de ustedes porque dice, confesemos las faltas los unos a los otros. Yo también, muchas veces, no amo la palabra más que el oro. ¿Y qué tiene que ver eso? Es el valor, es el aprecio que significa en tu corazón la palabra. Vivimos en el mundo del materialismo, de la tecnología, y te puedo hacer preguntas, y no son legalismos. Me voy a poner yo de ejemplo. ¿Cuál es mi primera lectura en la mañana? Estaba hablando con unas personas ayer sobre la dopamina que genera las redes sociales. El scrolling es adictivísimo. Hombres piadosos pueden perder su tiempo viendo nada más. Scrolling es ¿cómo sería en español? Como girando, avanzando, nada más. Ahora, yo aquí no voy a aplicar a nadie, cierra tus redes sociales. Eso deben de ser convicciones propias, pero si bien dijo el pastor John Piper, servirán de testigo que no puedes decir no tenía tiempo para la escritura. Porque sí tenemos tiempo. Y yo te voy a decir algo que duele un poco más. Cuando alguien no te dedica tiempo, hermano, no le andes rogando porque no te ama mucho, creo. El amor requiere tiempo. Entonces, si realidad no te nace, hay una cuestión de amor ahí. Y quiero hacer esto es una aplicación sin juzgar la salvación de nadie. Pues tú tienes 20 años de creyente, 15 años de creyente, 8 años de creyente, y nunca has tenido apetito por la palabra. Yo entiendo que hay tiempos de sequedad, hay tiempos de distracción, que estás en pro de otras cosas, tu trabajo, tu crianza, tus niños, tus redes sociales, tus deportes, lo que sea. Pero una característica del nacido de nuevo es hambre por la palabra. Si nunca la has tenido, examínate que no seas un congregante. Porque esa fue, al menos en mi testimonio, una primera evidencia de conversión. Yo no leía ni siquiera lo secular, ni la Biblia. Pero no es cierto, hermanos, todo lo que hemos nacido nuevo nos pone un sentir y un anhelo. Y mira, después de pasar a decir que es más deseable que el oro, dice que es más dulce que la miel. Hermanos, esto es dulce. Esto es deleite. Yo me puedo imaginar a David literalmente comiendo de un panal de miel que se había caído ahí del árbol, que había espantado a las abejas y lo había agarrado y lo había mordido. No sé si has comido panal de miel. Ese era el manjar más dulce en aquel tiempo. No había azúcares refinadas. Y él diciendo, esto es más dulce que esa miel. En tus tribulaciones, hermanos, tú qué bueno que tengas amigas en la iglesia, amigos que te aconsejen, pero nadie te va a sacar adelante. Y nuevamente, ni el psicólogo, ni tu terapia, ni tu hobby, ni tu plática con tu echar el chal, como dicen. No. Yo he estado de rodillas derramando lágrimas ante este libro y he probado la dulzura. Y me duele saber que muchas veces se ha enfriado ese amor. Le dijo el Señor a Éfeso, tú sabes saber quiénes son buenos siervos y falsos siervos. Tú has servido arduamente. Esa iglesia fue pastoreada por Juan, fue pastoreada por Timoteo, por Bernabé probablemente. O sea, buenos pastores. Sabían diferenciar, eran servidores, pero tengo algo contra ti. Apocalipsis fue escrito como en el 95 y Éfeso probablemente fue fundada como en el 50, 40 años después de su fundación. Has perdido, ¿qué le dijo? Tu primer amor. El que sea más dulce que la miel es una cuestión de amor, de disfrute, de deleite. Por ejemplo, alguien que es tímido,
No le gusta hablar en público, pero háblale de su hobby favorito, el que sea. ¿Y qué pasa con el tímido? Se suelta. Habla. Es importante que este año le podamos pedir al Señor como meta comenzar a leer la Biblia. Y no estoy hablando de una propuesta de nuestras propias fuerzas, sino de deleite. Mira cómo Pedro trata el mismo tema en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 2:1. Dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, mira el verbo, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. A ver, hermanos, ustedes que han estudiado un poco de Biblia, de hermenéutica, de exégesis, el versículo 2, ¿cuál es el verbo que está ahí? ¿Qué te dice que tienes que hacer con la Biblia? Desearla. Es un verbo imperativo activo. No te dice, como algunos dicen, que Dios me ponga el deseo. Ese sería imperativo pasivo. Que si dijera, que Dios ponga el deseo en ustedes. No. Te está dando una orden, no una sugerencia, pero que tú la tienes que hacer. Y aquí te va. Lo difícil de esta orden es que no se puede cumplir en la fuerza de uno. ¿Quién es el que desea? El que ha nacido. Alguien que no tiene a Cristo no desea la Biblia. Entonces, si tú has nacido de nuevo, hay algo en ti, como los niños que la desean. Los niños quieren comer no porque sea su compromiso de comer. Yo les dejo una alarma que la aguantamos 3 minutos y al 4.º minuto ya te comienza a molestar. Dale de comer a tu niño, por favor. Estás en tu grupo de comunión con tu hermana que está dando de comer todavía. Dale de comer, está llorando por hambre. Aquí tenemos varios bebés recién nacidos y gritan. Hoy en la mañana, ahorita porque este servicio no vienen bebés, pero estaban llore y llore, yo predicando de esto y ahí está el ejemplo, les dije. Me acuerdo cuando dejamos al primer, cada quien tuvo su teoría, pero nosotros nos decían que había que correrlo del cuarto al pobre niño como a los 2 meses, no me acuerdo cuándo lo sacamos. Lloró toda la noche. Yo decía, ¿y a qué hora se va a callar este niño? Y así llegábamos y parado como si estuviera encarcelado en la cuna. Bueno, ya estaba más grande, entonces tenía como 1 año porque ya se paraba así. Y los ojos así hinchados y como es un poco blanquito, rojito de que toda la noche. Y tenía visita de mi suegro en la casa. Y mi suegro, ya le decía a Gaby, no deje llorar al niño, está sufriendo. Y hacen un pancho por no salirse de la cama. Ya no me acuerdo cómo fue con las otras 2 niñas. El niño por hambre clama, gime. Pero lastimosamente este mundo nos ha opacado esto y ya no vivimos por la palabra. Ya no deseamos la palabra. Ahora, mi anhelo con este mensaje es que crezcamos por la palabra y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Quiero que vean los beneficios cuando alguien comienza entonces a alimentarse de la palabra de Dios. Mira, aquí nos menciona 5 efectos gloriosos, le puse yo en tus notas, que recibimos al alimentarnos de la palabra de Dios. Versículo 8, el primero de ellos, restaura el alma. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Esa palabra ha sido traducida a diferentes lugares, de diferentes formas. Restaura el alma, restaura la vida, convierte el alma. Los que tenían la Reina Valera decía, convierte el alma. ¿Pero qué es? La Biblia da vida. La Biblia convierte a las personas. Mateo 4:4, el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y tú qué vas a decir? Claro que sí. Si no comes te mueres. Bueno, aquí te dice, también hay algo más vital, hay algo que da otra vida, la vida espiritual, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Esta palabra es la que convierte, combinada por el Espíritu Santo. Ahora sí, el rema de Cristo, dice, la fe viene por el oír y el oír por el rema de Cristo. Cuando Él habla tu vida, entonces naces de nuevo. Es ella quien restauró tu alma. El término más que restaurar es cuando regenera. Es la palabra la que regenera. Es la que convierte a las personas. La predicación de la palabra es la que convierte a las personas. La lectura de la Biblia es la que convierte verdaderamente a alguien. El anuncio del Evangelio. Algunos ejemplos de personajes que recibieron conversión al leer la palabra. Quise citar algunos ejemplos históricos. Agustín, o algunos de Hipona, o San Agustín, lo conocen algunos.
al leer Romanos 13:13 dice que Dios lo salvó. Está raro lo que leyó, pero Dios lo salvó con Romanos 13:13. Martín Lutero, al leer Romanos 1:16, mas el justo por la fe vivirá, Dios lo salvó. En el libro Deseando a Dios, John Piper habla de un asesino de misioneros en la China. Un asesino de misioneros. A inicios del siglo XX, cuando este hombre estaba a punto de morir, condenado por sus crímenes, alguien le llevó una palabra, una Biblia, y al leer en el Evangelio cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, vio su pecado y se arrepintió. Al instante fue salvo. Tú puedes decir, ¿cómo fue salvo alguien que había hecho crímenes contra misioneros? La palabra de Dios restaura el alma. Es ella la que te restauró, es ella la que te convirtió, es ella la que te transformó, es ella la que te está restaurando. Por eso venimos todos los domingos, porque somos vasijas rotas que vamos en un proceso de moldeo. Si no, ya lo dejábamos así. Está convirtiendo nuestra alma. Yo no me levanto igual de cuando leo la Biblia, hermanos, se los digo de verdad y no quiero agarrar gloria, y me falta mucho camino. Me reta lo que el testimonio del pastor Sugel, que ni un día ha dejado de leer la Biblia, casi. Pero cuando yo vengo a la palabra no me levanto igual. Restaura mi alma, conforta mi alma, consuela mi alma. También la palabra restauración tiene que ver con consolación. También Jonathan Edwards se convirtió a leer 1 Timoteo 1:17. Y su servidor se convirtió a leer Jeremías 31:3. Me estaba recordando que yo por años crecí en una iglesia cristiana y no conocía a Dios. Conocía al Dios de la Biblia, conocía los conceptos que enseñan en una iglesia cristiana, pero no había tenido un encuentro con Él. Y ese día en mi recámara, y lo recuerdo tan fresco, hace muchos años ya, el Señor, yo le preguntaba a esto, Señor, yo no me siento amado, no me siento perdonado, me siento muy pecador. Si tú me quieres salvar, dame una palabra. Y no me vas a creer que lo que leí fue Jeremías 31:3, donde dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Ese fue el primer versículo que yo entendí o vi con los ojos del Espíritu. Lo había oído, había ido a muchos sermones con mis padres de niño, a campamentos cristianos, pero ese día Dios abrió mis ojos y fui convertido por su gracia. Segunda beneficio, da sabiduría. Versículo 7 dice, hace sabio al sencillo. Y al final del versículo 8 dice, alumbra los ojos. El sencillo, esto es hermoso, hermanos. La Biblia no puede ser entendida nada más por eruditos. ¡Qué bueno! No es para bachilleres, no es para personas con licenciatura. Quítate ese mito, yo no puedo entender la Biblia. Por eso, mujeres, vengan a este curso. Porque está diseñado para que ustedes lean la Biblia, porque todas son consejeras en cierta forma. Te va tu amiga y te dice, ¿qué hago en esto? ¿Y qué le vas a dar? Y aquí dice que hace sabio al sencillo. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor al Señor no es miedo al Señor, sino es una reverencia santa de vivir delante de sus propósitos. Y un gran tema de los Salmos es un libro de sabiduría. Y Él quiere hacerte sabio, pero no solo es el temor al Señor, sino que también dice, alumbra los ojos. Este temor viene y esta sabiduría viene cuando Él abre nuestros ojos al conocimiento de Dios. Estábamos ciegos con una venda. Hagan de cuenta, ayer estábamos hablando de los que pasando los 40 años, decía un hermano, estábamos en una reunión con algunos hermanos de la iglesia, yo como relojito nos dijo, a los 40 años tenía mis notas e hice esto. A mí no, a mí pasó el año pasado, a los 45 años, ya no veo tan bien de cerca, así que no se vayan a espantar un día estos que aparezcan con unos buenos lentesotes. Dice la Biblia que nosotros estábamos ciegos, con miopía, astigmatismo y cataratas, ciegos a las cosas de Dios. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No lo pueden ver, tú les puedes predicar, están ciegos.
Y cuando dice la Biblia alumbra los ojos y hace sabio al sencillo, es que solo la palabra te quita esas vendas, te quita esas escamas, como a Pablo, como a Saulo, y puedes ver la gloria de Cristo. Y la sabiduría, esto es un tema importante en la Biblia. Dios quiere que tú seas sabio en tu caminar. Ustedes saben esto, inteligencia, conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Inteligencia es el IQ, el que ya traes de fábrica. Se puede crecer en algunas inteligencias, sí, hoy se han hecho estudios de que hay inteligencias emocionales, inteligencias académicas, inteligencias kinestésicas, etcétera, culturales o artísticas. No sé, no tengo expertise en eso, es lo que yo he medio leído sobre el tema. El conocimiento se adquiere, ese se adquiere con los libros, con los estudios, con las universidades. ¿Pero qué es la sabiduría? Si dice que hace sabio al sencillo. De acuerdo al doctor J.I. Packer, ahí tenemos el libro Conociendo a Dios de J.I. Packer, en su libro, en la parte de la sabiduría, él dice, la sabiduría es tomar las mejores decisiones y los mejores caminos hacia ellas. La vida está llena de decisiones. Y eso es lo que llena las salas de consejería. ¿Qué hago? ¿Con quién me caso? ¿Qué tomo este trabajo? ¿Vendo esta casa? ¿Qué sigue en nuestras vidas? ¿Sabes qué? Dios promete que esta es la mayor fuente de sabiduría. Tú puedes ser el más inteligente, y escucha esto, y tener mayor conocimiento y ser el más necio sin sabiduría. Y tú puedes ser el más sencillo, no tener estudios académicos, puedes tener un segundo grado de primaria, puedes ser alguien sencillo, que significa simple, que significa alguien que no tiene entendimiento, pero ser sabio, porque esta palabra es tu sabiduría. Tercera bendición, gozo. Los preceptos del Señor son justos, que alegran el corazón. Hermanos, nadie se levanta igual de la Biblia. Yo aquí puse en mis notas algo como que, ¿por qué si vivimos en la época de mayor entretenimiento de toda la historia? Piensa en la industria del entretenimiento, solo piensa en los parques temáticos que hay en los Estados Unidos, en Europa, en México. Piensa en todas las plataformas. ¿Cuántos de ustedes están con la problemática que tenemos muchos ahorita? ¿Qué plataforma? ¿En qué plataforma van a dar tal cosa? Antes era una. Bueno, antes, ya lo expliqué en la aplicación pasada, ibas a un lugar, rentabas un cassette, luego un disco, luego un DVD, se llamaba Blockbuster, los chavos no saben de qué estoy hablando. Ahora tienes 10 plataformas. Ahora hay todo tipo de entretenimientos, casinos, lo que tú gustes. Y a la vez, me estaba leyendo un artículo, es la generación más infeliz de toda la historia, más vacía de toda la historia. La tasa, el índice de depresión, a mí me duele. Me invitaron en estos días voy a ir a dar una plática al colegio de mis hijos, a los de secundaria, a los de prepa, por el índice grande de depresión que hay. Y tú dices, son niños que tienen todo. Son a veces jóvenes que se quieren quitar la vida porque les hicieron un comentario. Hay niñas que se ven gorditas en el espejo y no están. Pero sus amiguitos le hicieron un comentario porque les tomaron una foto impropia. Hermanos, vivimos depresiones, tristezas, ansiedades. Pero yo he visto esto, que el que encuentra su gozo en la palabra puede perderlo todo y ser feliz realmente. Y quiero decirte otra cosa, hermanos. La amargura no va con los cristianos. Un día leí un post de un amigo, un pastor en Monterrey, que puso algo así, bien sencillo, en sus redes sociales puso algo como: pastor, tú estás comprometido con el gozo porque tu iglesia apreciará que seas una vida de gozo. Y me pegó en el corazón. Porque el pastor, como el cristiano, voy a hablar yo, esto no es una profesión que interesan los títulos. Tú vas al dentista y tú ves, a ver, graduado de la UNAM, maestría aquí, maestría allá. No importa si llegó enojado el Señor.
Si llegó peleado con su mujer, que te trabaje bien los dientes. Eso es lo que importa. Si no quiere hablar, está bien. Pero un pastor, no importan sus títulos. A ti no te importa si yo he estudiado teología, eso. Te importa el carácter. Y una de las cosas que ministran el carácter de un siervo es el gozo. Pero eso no es un llamado solo para los pastores. Es un llamado para los padres cristianos, para las madres cristianas, para los miembros de una iglesia, que no seamos vidas amargadas, sino gozo. Y te voy a decir, la fuente verdadera del gozo no está en lo que tienes, en lo que haces o en lo que no tienes, está en la palabra de Dios. Yo sé que aquí algunos están en tribulaciones, y yo los he visto pasar las tribulaciones con gozo, puesto delante de Dios. ¿Sabes por qué eres? ¿Por qué pasas con gozo? Porque eres un hombre o una mujer de la palabra. El que no es de la palabra pasa con queja, con amargura. Cuarto, alimenta. Dice, más dulce que la miel que destila del panal. Y no solo habla que es dulce, como dijimos, que un deleite, sino que es lo que necesitamos para crecer. Primera de Pedro 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Tú tienes que venir a la Biblia creyendo que ella te alimenta, que ella es tu sustento. Tú no puedes comer una vez al mes, aunque sea el mejor restaurante de Guadalajara. Y no puede ser, como dije, que a veces anoréxico selectivo. Comer solo lo que te gusta. Hoy hay anoréxicos selectivos espirituales. Este sermón lo voy a oír, este YouTube lo voy a oír, porque ahora está así. Antes, para oír un mensaje, tenías que ir físicamente a una iglesia. Pero muchas veces solo nos gusta oír cosas que no hablen del pecado, cosas que eleven nuestro ego. Lastimosamente, el que no come sano escrituras, tanto en predicaciones como en lecturas, corre el peligro de desviarse. Tú necesitas alimentarte por la palabra. Dice un himno de los hermanos Getty, Christine y Keith Getty: habla, oh Dios, me acerco a ti, aliméntame con tu palabra. ¿Tú vienes a comer? ¿Tú vienes a tu Biblia a comer? ¿Cada cuánto comes? ¿Cómo estás de nutrido? ¿Estás creciendo para la salvación? Es otro verbo activo. ¿Cómo? Deseen, les dije, para que crezca. Va a haber un crecimiento, es un fruto del deseo. Quinto beneficio, muestra el pecado. Además, tu siervo es amonestado con ellos. Y no solo dice que es amonestado con ellos, dice, líbrame de los que me son ocultos. Guarda a tus siervos de soberbia, de pecados, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor mío. Uno está ciego a su pecado. Yo te garantizo esto, te lo apuesto si quieres. Ven a la Biblia haciendo esta oración, la del Salmo 139, versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Ven diciéndole, Señor, yo no veo mi pecado. Me lo puede decir mi señora, me lo pueden decir los hermanos de mi grupo de comunión, pero yo no lo veo, yo estoy ciego. Muéstramelo y tú no te vas a levantar igual de ese lugar. Porque leímos en 2 Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. No recuerdo qué pastor o en qué clase del seminario recuerdo haber visto que tenía como unas flechas. La palabra primero te enseña, te dice, este es el camino que andas por él. Otra flecha es, si estás desviado de ese camino, te reprende y cruzas. Otro es, te corrige, regresas y te instruye y te pone en el camino nuevo. Solo la palabra de Dios con el Espíritu Santo puede convertir tu corazón. Si tú viniste hoy en pecado, sabes que lo que está aconteciendo ahorita a través de la predicación es milagroso. Nadie te va a convencer de tu pecado, solo la obra del Espíritu Santo y el oír la palabra.
Es una de las cosas que más gozo me da en el ministerio, cuando un pecador se arrepiente. ¿Y sabes cuándo se arrepiente? No cuando lo regañas, no cuando lo corriges tú, cuando la Biblia le abre los ojos y le dice, tú estás en un error. Y se vuelve de sus pecados. Dice, el que gana almas es sabio. Pero no ganas almas como levantando manos, no, ganas almas mostrándoles que van en un camino de perdición a través de la palabra y del evangelio. Muestra el pecado. A veces estamos ciegos a nuestro pecado, y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira la imagen que usa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, o sea, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, poderosa para saber lo que está pasando en tu vida, poderosa para saber las intenciones que tú ni sabes, las decisiones que vas a tomar. Ella te puede salvar, y por eso yo quiero ser proclamador de su palabra hasta que Cristo venga, porque yo estoy como esos paramédicos salvando almas, no mi vida, no mi ministerio. La proclamación de su palabra salva almas. Pero le he rogado al Señor no ser como le dijo a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos. No, salva mi alma primero. Así que la conclusión del mensaje es esto. Viendo todos estos beneficios, es una pregunta: ¿cómo está tu vida de amor y deseo por la palabra? Públicamente, y sé que esto sale en el YouTube, yo te digo, yo necesito crecer en mi amor por la palabra de Cristo. Si estás aquí sin Cristo, todo esto que he dicho no te hace sentido, porque tú necesitas nacer para tener el deseo de la Biblia. Pero sabes que esta misma palabra que estoy predicando te puede hacer nacer de nuevo este día. Si tú estás oyendo hoy su voz, escucha no mi voz, escucha su voz, arrepiéntete de tus pecados y ven a Él, y Él te va a dar vida nueva. Y si tú eres iglesia del Señor, clama conmigo. Vamos a terminar orando. Danos hambre en el 2025 y amor y fervor por tu palabra nuevamente. Avívanos en tu palabra, vivifícanos con tu palabra. Quiero invitar al equipo de alabanza que pase por aquí, invitarlos a ustedes que se pongan de pie y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara, y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.